Hola a todos. A ver, cuando escuchamos el nombre Job, la mente se va casi de inmediato al sufrimiento, ¿verdad? A la prueba, a la pérdida. Pero hoy vamos a darle una vuelta a la historia. Queremos enfocarnos en el hombre que era antes de que todo se viniera abajo. Vamos a descubrir una figura impresionante, con una integridad y una fe que se forjaron en lo más simple, en el día a día. Y esto es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque la verdadera fortaleza de Job, esa que tanto admiramos, no nació en medio de la crisis. No, se construyó mucho antes, en la calma, en la rutina de su vida. Vamos a meternos de lleno en eso. Fíjense en esto, es increíble. El primer versículo del libro no nos habla de sus problemas, nos habla de quién era él. Nos lo presenta por su carácter. Su identidad, su carta de presentación, estaba definida por su caminar con Dios mucho antes de que la tragedia siquiera tocara su puerta. Y esto nos lleva a un primer punto que es fundamental. La fe de Job, esa fe que lo sostuvo, no fue una reacción de pánico ante el desastre. Para nada. Fue el resultado de una constancia diaria, de un hábito que él cultivó cuando todo iba bien, en tiempos de paz. Miren este contraste, porque es clave para entenderlo todo. Mucha gente busca a Dios solo cuando la tormenta golpea, como si la fe fuera una especie de refugio de emergencia. Pero el modelo de Job es totalmente diferente. Él construyó su casa espiritual ladrillo por ladrillo, día a día, cuando brillaba el sol. Por eso, cuando llegaron los vientos, su fundamento era sólido. Entonces, ¿cómo se veía esa fe en su vida normal? Bueno, no era una idea abstracta, algo que pensaba los domingos, no. Se notaba en su forma de actuar, en su honestidad. Su relación con Dios era algo práctico. Su integridad era de hecho su esperanza. Y su devoción era tan real, tan genuina, que el mismo Dios lo pone como ejemplo. Imagínense eso. Si nos tenemos que quedar con una idea de esta primera parte, es esta. La fortaleza espiritual no se improvisa. No aparece de la nada cuando llega el caos. Se construye, se riega y se cuida todos los días. En los momentos tranquilos, mucho antes de que la necesitemos con urgencia. Ahora, vamos un paso más allá, porque esta fe no se quedaba solo en él. Veamos cómo se reflejaba en su familia. Y aquí descubrimos otro aspecto fascinante de Job, su liderazgo espiritual. Él no solo era un hombre piadoso en lo personal, él era, en toda regla, el sacerdote de su propia casa. La Biblia nos cuenta un ritual que él tenía que es increíble. Después de que sus hijos terminaban sus fiestas, Job no se quedaba tranquilo. No, se levantaba muy temprano, movido por una preocupación profunda. Él pensaba, ¿y si en sus corazones, sin querer, ofendieron a Dios? Así que actuaba, hacía una especie de cuidado preventivo. Los santificaba y ofreció un sacrificio por cada uno de ellos. Esto nos muestra la profundidad de su paternidad. Él no esperaba a ver un error, a que el pecado se manifestara en una acción. Iba mucho más allá. Iba directo a la raíz. Le preocupaba el estado del corazón de sus hijos, su vida espiritual interior. Aquí está la esencia de su rol como padre. Él entendía que su responsabilidad no era solo poner reglas o corregir la conducta, sino pastorear el alma de sus hijos. Y lo hacía a través de la oración, de la intercesión constante. Y ahora viene lo más impactante. Toda esta fidelidad de Job en la tierra tenía una consecuencia espiritual impresionante en el cielo. Vamos a hablar de algo conocido como el vallado protector. En este punto, la historia da un giro espectacular. Pasamos de ver la devoción privada y silenciosa de Job a descubrir una realidad espiritual visible, una protección que hasta su peor enemigo podía reconocer. Ojo, que estas no son palabras de un amigo. Esta es la queja de Satanás directamente a Dios. Es una confesión increíble. El adversario mismo admite que no puede tocar a Job. ¿Por qué? Porque hay una barrera, un cerco divino que él no puede cruzar sin un permiso explícito. ¿Y qué es este vallado? Bueno, es básicamente una barrera de protección que Dios, en su soberanía, coloca alrededor de su gente. Las oraciones de Job en la tierra, en cierto modo, activaban esa defensa celestial. Y aunque quizás Job ni siquiera era consciente de ello, su enemigo lo veía con total claridad. Este principio es poderosísimo. La vida espiritual privada de un padre o una madre nunca es un acto aislado. Tiene un impacto real, un efecto tangible en la atmósfera y la protección espiritual de toda la familia. Entonces, ¿cómo traemos este ejemplo tan antiguo a la realidad de hoy? Aquí es donde la vida de Job se convierte en un desafío directo para los padres y madres de nuestro tiempo. Miren este contraste.
Nuestra cultura a menudo nos dice que ser un buen padre o madre es, sobre todo, proveer materialmente, darles todo lo que necesiten. Pero el modelo de la Biblia, el modelo de Job, va mucho, mucho más allá. Se trata de ser un intercesor, un guía, un verdadero sacerdote en el hogar. Las Escrituras nos dan un mandato muy claro. Nos llama a criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina o paideia se refiere a toda la formación, la educación. Pero la amonestación o nauteseia es más profunda. Es formar la mente, establecer convicciones sólidas. Justamente lo que hacía Job. Y este es el cambio de mentalidad radical que nos propone la historia de Job. Ser padre, ser madre, es un llamado sacerdotal. Es asumir la responsabilidad de cuidar el bienestar eterno de los nuestros. Así que llegamos a una conclusión que es, en realidad, un llamado a la acción. Esto no es solo una historia bonita de la Biblia. Es una invitación urgente para las familias de hoy. Es tiempo de volver a poner lo espiritual en el centro del hogar. Y seamos claros, la salvación es una decisión personal de cada quien. No podemos tomarla por ellos. Pero lo que sí podemos hacer como padres es crear el ambiente. Es una decisión activa, consciente, de llenar la casa con la presencia de Cristo, antes de que el mundo venga y la llene con cualquier otra cosa. Y cerramos con este pensamiento final. La santidad, la oración de los padres, no cae en saco roto. Igual que con Job, esas acciones invitan a la protección soberana de Dios, reconstruyen ese cerco divino alrededor de la casa. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasaría si esta generación asumiera ese llamado?